Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de julio de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la Contrarréplica. Hoy tenemos Contrarréplica en directo a raíz del programa que hicimos Alberto Garín, Javier Rubio y yo mismo en La Contrahistoria este viernes, el programa este de cómo enseñar historia y los problemas que había en la educación en general. Bueno, en origen íbamos a hablar solo de la educación de la historia y al final la cosa se complicó o mejoró en función de cómo quiera verlo cada uno y hablamos un poco del sistema educativo, de los problemas que tiene, etcétera. Tenéis el programa en el archivo, en La Contrahistoria, se titula así, cómo enseñar historia, aunque al final hablamos un poco de todo. Bien, esto generó cierta polémica o un poco de polémica en los comentarios, tanto en iVoox como en YouTube, y pensé ya el viernes que quizá pues podíamos aprovechar Alberto, Javier y yo para hacer un programa especial, una contrarréplica en directo que hacía, como bien sabéis los aficionados a este programa de los domingos, pues tranquilamente 3 meses que no teníamos contrarréplica en directo, estas contrarréplicas que hago a través de Twitter y que pueden entrar los contraescuchas en directo, y nada, lo propuse, a Javier le pareció bien, a Alberto también, y a mí por supuesto también, porque fui quien lo propuso. Nos pusimos ayer a las 6 de la tarde a grabar en Twitter, entraron unos cuantos contraescuchas de los dos lados del océano Atlántico y la verdad es que nos ha salido una contrarréplica en directo muy bonita, casi en exclusiva, en monográfica sobre el tema este de la educación. Así que nada, queridos, dura aproximadamente 1 hora, un poquito más de 1 hora, y hablamos pues casi de todo lo que vimos el otro día, atendemos algunas dudas que los contraescuchas nos traen relativas a este programa y ya de propina pues algunos temas más. Empezamos la contrarréplica en directo. Esta contrarréplica en directo en concreto viene motivada por un programa que hicimos, una contrahistoria que hicimos Alberto, Javier y yo el viernes pasado, que se titula, la tenéis en el archivo, bueno, el archivo inmediato, lo podéis ir a buscar a mi página web, diazvillanueva.com, o a iVoox o a YouTube. Es una contrahistoria un tanto especial, no lo habitual que solemos hacer, o que solemos hacer Alberto y yo, o que hago yo solo, o con otros invitados, sino una contrahistoria un tanto peculiar que era sobre cómo enseñar historia. Me la propuso Alberto hace un tiempo, me dijo que como acababan de aprobar la nueva reforma educativa que afectaba directamente a la historia, que quizá era un buen momento para hablar sobre ella. Alberto se mostró voluntario de participar y como Javier había estado dando mucha guerra en las redes a raíz de esto, pues le invitamos también que colaborase. Al final empezamos con esto de la reforma y nos pusimos y en 1 hora y 20 le dimos la vuelta al sistema educativo, hablamos de todo un poco. Eso ha ocasionado que una parte de la audiencia, pequeña, pero importante, aunque solo haya un contraescucha que esté en desacuerdo, a ese contraescucha siempre hay que tenerle en cuenta que nos ha venido a decir que no teníamos razón, que lo que dijimos era poco menos que una locura. Así que se me ocurrió ayer la idea de abrir un debate en el que estuviésemos, por supuesto, Alberto, Javier y yo, y también los contraescuchas que quieran participar por sí, después de escuchar el programa, que sería lo suyo, preguntarnos después de haber escuchado lo que dijimos el otro día, pues tenía alguna duda o quería que le afinásemos alguno de los argumentos que expusimos, que fueron unos cuantos, porque el programa, ya digo, duró 1 hora y 20 y nos dio para bastante. Bien, pues vamos a empezar con esto. Tenemos a José Luis Rodríguez, que ha sido pues el primero en solicitarlo. Tengo unas cuantas solicitudes más y ya estás ahí, José Luis, así que actívate el micrófono, por favor, lo tienes que hacer abajo y pregunta. Tanto Alberto como Javier como yo mismo estamos encantados de responderte si es que tenemos respuesta para lo que preguntas. Muy buenas, José Luis. Hola, muy buenas. No sé si me escucháis. Te escuchamos a la perfección, yo por lo menos. Vale, muchas gracias. Bueno, no sabía que específicamente el programa que estabais haciendo era concretamente con vuestro podcast último referente a la educación, que me parece muy interesante y demás. Y la pregunta que tenía un poco para haceros era relacionada con otro tema un poco más político. No sé si quieres que te la lance o directamente me espere y bueno, demás. Que el programa de hoy queríamos hacerlo dedicado al tema de la contrahistoria. Vamos, pregunta, pero la prioridad era el tema este de la contrahistoria este viernes. Pero bueno, ¿cuál es tu pregunta?
Bueno, mi pregunta era un poco preguntaros al respecto de, no sé si habéis estado siguiendo un poco el fenómeno de Javier Milei en Argentina, al nivel de cómo estaba afectando a todo el tema de liberalismo en una zona en la que realmente estaba afectando mucho lo que es la parte de lo que sería en este caso la gente a nivel de tener muchos años de socialismo y en este caso acoplar lo que sería todo lo que sería la parte de Sí, te hemos perdido, José Luis, creo que te has desconectado. Bueno, pues yo, mira, ya te respondo muy rápido y a Javier Milei tampoco es que le siga al día, le sigo en Twitter, eso sí, pero yo en Twitter lo entro mucho y bien, pues la labor que está haciendo en general me parece buena, pero no te puedo bajar al detalle porque no sé más, cuñadearía en el caso de que me pusiese a hablar sobre Javier Milei y lo que hace al día a día. Sé que se presentó a las elecciones legislativas y consiguió un puesto de diputado y bueno, pues ahí está, pero más allá de esto no puedo ir. La política argentina la sigo, pero no a esos niveles, por supuesto. No bajo a lo que se está debatiendo en el Parlamento argentino. Así que bueno, eso es todo. Pero vamos, que más no te puedo decir y sospecho que Alberto y Javier pues tampoco podrán decir mucho más que yo. ¿Es así o corregidme si me equivoco? No, es así. Es así, ¿no? Así, sí. Pues eso mismo, y Alberto entiendo yo que tampoco. Bien, pues vamos a continuar. Tenemos a Miguel, a ver si hay suerte, y Miguel nos pregunta sobre este programa y no sobre el politiqueo, que nos atufa bastante, todo hay que decirlo. Así que vamos a ver, Miguel, actívate el micrófono, por favor, y una vez lo tengas activado, procede a la pregunta. Nos la puedes dirigir a cualquiera de los tres. Muy buenas, Miguel. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Ya llevo 2 años escuchándote. Antes que nada, buenas tardes a todos. Mi pregunta es más referente a la forma en que últimamente se está tratando de enseñar la historia. Como que siento que los países están tratando de borrar la parte que ellos consideran negativa de la historia. Bueno, por ejemplo, yo no conozco Alemania, pero he leído un poco de que es como prohibido o es un poco tabú hablar de lo que sucedió en tiempos de los nazis. Y por ejemplo aquí en México nos tratamos de, bueno, la mayoría de la población trata de verse como víctimas de los españoles, cuando en realidad pues siempre las culturas se han tratado de dominar unas a las otras. No sé, por ejemplo, en este caso, ¿qué piense Alberto sobre esta forma o estas nuevos métodos de enseñar la historia, tratando de ocultar lo que no nos agrada de nuestro pasado, cuando, bueno, a mi parecer, considero que nuestro pasado es lo que nos forma, ya sea para bien o para mal. Lo bueno o lo malo que sucedió en él es lo que nos llevó a ser lo que hoy en día somos. Más que nada era saber tu opinión sobre eso. Bien, en este caso parece que te has dirigido muy directamente a Alberto Garín. Yo te puedo contestar el resto de lo relativo a Alemania, por lo que conozco el país. Allí no hay ningún problema en hablar del Tercer Reich o de Adolf Hitler. Al contrario, llevan 80 años hablando de manera intensa de Adolf Hitler y del Tercer Reich. Los alemanes tratan de que no se olvide su historia, que es muy traumática, por lo menos las de los años 30 y 40, y no tienen ningún problema en hablar de, diría que en algunos casos hasta de hiperculpabilizar las sucesivas generaciones de alemanes que han ido pasando desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, está bien que lo tengan presente, que sepan los errores que se cometieron. Eso es por lo menos lo que yo he visto, pero si vas a los planes de estudio en la educación en Alemania te encuentras lo mismo, lo ves en el cine, lo ves en la cantidad de libros que se publican. Si entras en una librería en Múnich o en Hamburgo o en Berlín, verás que la sección de historia está lleno, pero lleno, cuajado de libros que tienen que ver con el Tercer Reich y con la Segunda Guerra Mundial. Así que en absoluto los alemanes no están ni muchísimo menos tapando su historia. Luego, respecto a lo de México, en fin, Alberto conoce bien tanto México, por supuesto, como sobre todo Guatemala, porque él es medio guatemalteco. Pero vamos, lo que es México es un país que me consta que le gusta muchísimo y lo admira muchísimo y conoce bien cuáles son los problemas que tanto mexicanos como guatemaltecos en general, hispanoamericanos, tienen con su propia historia, esa relación tormentosa que tienen básicamente con
la historia de los virreinatos, los 3 siglos que van del 16 al 19. Así que, Alberto, si le puedes contestar a Miguel, estoy seguro que te lo va a agradecer mucho. Pues bueno, Miguel, la pregunta que hace es pertinente. No se escucha bien, Alberto, no se escucha, se te escucha muy mal, muy flojo. Estoy pegadísimo al micrófono, no sé si me escucha mal. No lo sé, no tengo ni idea cuál es el problema, pero se te escucha como metálico y... A ver, vamos a ver, inténtalo, ya sabía yo que esto... A ver... Vamos a ver ahora. Ahora un poco mejor, sí. Bien, te decía Miguel que la pregunta es pertinente. Tenemos de entender que no se trata que el gobierno de turno quiera dar un tipo de educación histórica. Se trata de que el público quiera recibir ese tipo de educación histórica. Y esto es importante entenderlo. O sea, yo puedo mañana empezar a escribir un montón de libros, qué sé yo, sobre la cultura bacea. Si no tengo un público que reciba, por mucho que yo me esfuerce en difundir la cultura bacea, que es una cultura prerromana española, no voy a tener esa acogida y la gente le va a dar igual la cultura bacea. ¿Por qué hay ese interés por renegar del periodo virreinal en el caso de México y de buena parte de Hispanoamérica? Pues porque estamos en 2022. Hace un siglo daba exactamente igual. Hace un siglo Hispanoamérica seguía siendo una parte rica del mundo. La España de Europa era una parte humilde. Era muy difícil acusar a la España de Europa de ser explotadores, saqueadores, genocidas, porque claro, era un país pobre. Y Hispanoamérica era un lugar rico. Un siglo después nos encontramos con que se ha dado la vuelta a la tortilla. España, sobre todo desde su incorporación a Europa, ha mejorado mucho económicamente. El mundo hispanoamericano ha ido decayendo. En las décadas de los 70-80 fue un momento económicamente muy malo para Hispanoamérica. Y ahora nos tenemos que justificar. O sea, en lugar de decir, a lo mejor lo hicimos mal, porque claro, la gente que metió la pata económicamente en 1970-80 está viva. En lugar de decir, metí la pata, me equivoqué, algo no hice bien, pues buscamos una excusa. O sea, hay un público que quiere consumir un tipo de historia donde encontrar una justificación para los errores que vivimos. Y entonces, pues esa justificación son los virreinatos. A lo mejor dentro de 50 o 100 años la historia se cuenta de una manera totalmente diferente porque si Hispanoamérica vuelve a ser exitosa, pues le importará muy poco justificar una crisis en la que no vivan. Al contrario, hace 100 años, coincidiendo con el cuarto centenario, del descubrimiento de América, 1892, habían pasado 400 años, se levantaron un montón de estatuas de Colón y los hispanos de América se sentían orgullosísimos de sus orígenes y de sus raíces. En Argentina, en México, en prácticamente todos los países. Ha sido un siglo después, cuando esto se ha torcido. Sí, por supuesto. Ha sido un siglo después cuando se ha torcido y se ha torcido porque, insisto, hay un público que quiere recibir esta información, hay un público que quiere consumir una historia que les permita encontrar una justificación para su realidad actual. Bien, pues vamos a continuar. ¿Tienes algo que decir al respecto, Javier? Bueno, estoy de acuerdo en lo que dice Alberto. Siempre que hay un público dispuesto a consumir este tipo de cosas, pues hay políticos dispuestos a contárselo. Y esto ocurre en muchas direcciones. Ocurre con el pasado hispano, pero también, por ejemplo, ahora vemos en España que hay un público que está dispuesto a consumir que todos nuestros problemas y todos nuestros males es porque ha habido antes un imperio inglés que nos ha dejado un legado y eso también ocurre en Hispanoamérica, y que toda la culpa, igual que los indigenistas dicen que toda la culpa es del pasado hispánico, también hay un público que dice que toda la culpa es, bueno, todos los males que le ocurren al país, tanto en Hispanoamérica como en España, es culpa de los ingleses, y hay la famosa anglofobia. Y hay un público dispuesto a consumirlo, y también hay políticos que están dispuestos a incidir y a meter el dedo en la llaga, exagerando y deformando la historia. Esas cosas nacen mucho del complejo de inferioridad. En el caso de los anglosajones, por ejemplo, vemos que los canadienses no se quejan de la colonia, al contrario, se sienten bien orgullosos de ella. Los estadounidenses tampoco. Pero en cambio ves que los indios, o que los birmanos, o que los pakistaníes sí están continuamente haciendo referencia al periodo colonial, como que eso fue la causa de que ahora se encuentren pues en mal estado económico. Por ejemplo, eso es continuo desde los años 50-60 se ve, ¿no? Cada vez que el país va mal, esto fue culpa
culpa, lo vimos por ejemplo en Zimbabue, ¿no? Un caso de ex colonia inglesa que es auténticamente ruinosa. La culpa fue de los ingleses que estuvieron aquí. Curiosamente también estuvieron en Botswana y Botswana tiene un registro económico mucho mejor, así que algo tendrá que ver el hecho de que allí mandó Mugabe durante muchos años. Pero claro, echarte la culpa a ti mismo o a las clases políticas del momento es difícil cuando puedes buscar un culpable lejano, que está, en el caso de los españoles además, para México pues está 300 años vista o 200 años vista. Pero bueno, que siempre obedece a cierto complejo de inferioridad, que las cosas me van mal, me siento inferior y por lo tanto tengo que buscar a alguien fuera. Soy pobre, la culpa es de ellos. Vamos, por resumirlo mucho. Bien, vamos a pasar ahora con Juan Carlos, que lo único que tienes que hacer, Juan Calle. Juan Calle, que lo único que tienes que hacer es activarte el micrófono y en el momento en que te lo actives, pues podrás hablar, podrás dirigirnos la pregunta que creas conveniente. ¿Me escuchas, Juan? Ahí está. Sí. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Javier y Alberto. Yo quería continuar al hilo de esta discusión de cómo se toma la historia de acuerdo al bando en el que pertenezcas y de acuerdo al discurso que sostengas. Pero yo creo que la ciudadanía, nosotros, nos merecemos que la historia se cuente de forma correcta, independientemente de los discursos o de, por ejemplo, los bandos que estén dominando, digamos, la escena cultural o la escena, en el caso o que estén dominando algunos gobiernos. Porque nosotros no podemos ni irnos a un extremo de, por ejemplo, que muchas veces he escuchado a españoles diciendo que inclusive España perdió dinero con la conquista, en ese sentido, o en el otro caso, que digamos que que Latinoamérica, no Latinoamérica, pero las civilizaciones en lo que hoy es Latinoamérica, pues eran, no sé, un dichado de virtudes, y que si nos hubiesen dejado solos seríamos las civilizaciones más avanzadas del mundo. Entonces yo creo que esos dos extremos siempre están en tensión y están jalando o empujando para su molino. Y nosotros como ciudadanía nos merecemos, ¿no? Tener una visión de la historia o de que la historia sea contada tal cual es, y hay que aceptarla, porque al fin y al cabo no ganamos nada recordando el pasado de forma emotiva, con rencor o con satisfacción o amor, sino simplemente como lo que es historia, son hechos objetivos y ya nos servirán para aprender o para mejorar nuestro futuro, nada más. Gracias. Pues muchas gracias, Juan. ¿Tienes algo que decir, Alberto? Bien, hay dos cuestiones. La primera es la necesidad de alejarnos del pasado. O sea, lo que pudieran hacer unos señores que salieron de la península ibérica a finales del siglo XV, principios del XVI y se fueron a América, no tiene nada que ver conmigo. O sea, vamos a ver si entendemos esta cosa de nosotros los españoles fuimos a conquistar América. No, perdón. Unos señores hace 500 años se fueron a América. ¿Tiene algo que ver conmigo? Pues a lo mejor alguno, me hago un estudio de ADN y descubro que entre los varios miles de conquistadores hay uno que tiene alguna relación conmigo, pero la mayor parte no. Entonces, entendamos algo, que la gente de hace 500 años no somos nosotros. Bien, entonces, primer alejamiento de la historia, hace 500 años y hace 200 años. O sea, que yo no soy culpable de lo que hizo mi abuelo, y mucho menos mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y más unos señores que posiblemente ni siquiera son mis tatarabuelos. Entonces, primer distanciamiento de la historia. El pasado no somos nosotros. Bien, entonces no hablemos de nuestros abuelos o cuando nosotros fuimos o nuestro país era pobre, que no, es el país de hace 500 años, de los señores que vivieron hace 500 años. Pero la segunda parte, a la hora de hacer una historia objetiva, pasaría por romper el modelo como se enseña historia en todas partes, que es un modelo nacionalista. O sea, todos estudiamos, que son las cosas que hablábamos en la contrahistoria, hablamos de la historia de España, de la historia de México, de la historia de Francia, de la historia de Guatemala. Vamos a ver, ¿cómo podemos entender en 2022 la historia de Guatemala si nos circunscribimos al espacio geográfico de la República de Guatemala y no entendemos que hay 2 millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos y que por tanto hay una Guatemala, un montón de guatemaltecos que no está en la República de Guatemala, que está en Estados Unidos y que interactúa constantemente? ¿Cuánta gente estudia en la historia de Guatemala el movimiento migratorio y cómo se generan comunidades de guatemaltecos o incluso comunidades más amplias, porque pueden ser comunidades de centroamericanos,
cuál es el tipo de actitud cultural hacia el país que reciben. Nada de eso se estudia porque rompe las fronteras de la historia nacional. Pero ¿cómo podemos explicar el mundo hispanoamericano de 2022, sobre todo el de México y Centroamérica, sin esa relación económica y cultural con Estados Unidos constante? O sea, el Triángulo Norte de Centroamérica sale adelante por las remesas. No se estudian las remesas en la historia nacional. No se cuenta cuánta gente está emigrando, qué significa eso en el impacto cultural. Entonces, esos son los dos elementos. Uno, alejémonos de la historia. Yo no soy el señor que fue a conquistar América, por más que los dos hayamos nacido en el mismo espacio geográfico. Y dos, rompamos el modelo nacional, porque en todos los casos los seres humanos seguimos moviéndonos y seguimos interrelacionándonos con los territorios que, si no incluimos la comprensión de la historia, no nos va a permitir entender cómo es ese presente. Importante, no eres, Alberto, y esto es importante reseñarlo, no eres un conquistador de América, pero tampoco eres un triunfador en Lepanto. Lo que hicieron nuestros antepasados no lo hicimos nosotros, ni lo bueno ni lo malo. Es decir, no tienes que sentir ni orgullo ni vergüenza por ello, porque normalmente, como se lee en clave nacional, se tiende, cuando se hace en clave nacionalista, a sentir un orgullo desmedido por la parte positiva y a sentir una vergüenza y tratar de ocultarlo y de enterrarlo por la parte negativa. No podemos hacernos cargo, ya digo, de lo, como ha dicho bien Alberto, de lo que hicieron nuestros padres o nuestros abuelos, a quienes hemos conocido, pues como para hacernos cargo de lo que hicieron los castellanos del siglo XII, ¿no? Pues es una auténtica locura. Se trata de entenderlo, ser plenamente consciente de que efectivamente son nuestros ancestros, al menos desde el punto de vista biológico, eso desde luego, pero también cultural, y fuera. No somos responsables de que, qué sé yo, Juan Sebastián Elcano diese la vuelta al mundo, a pesar de que nos puede gustar la epopeya. Obviamente pues a cualquiera le gusta una epopeya semejante, pero no la dimos la vuelta al mundo nosotros, los que estamos vivos ahora. La dieron un grupo de españoles, no había solo españoles en la expedición, como bien sabemos, pero mayoritariamente españoles de hace 500 años. Y es bueno recordarlo y saber que eso sucedió, pero quitándole toda esa parte nacionalista que es para justificar el presente, porque al final es eso. Cuando la historia se hace desde el presente con idea de que encaje en ciertas agendas políticas. Claro, como los gobiernos van cambiando y las épocas van cambiando, en cada época pues va un poco al gusto. Lo que decía antes, esos mexicanos del año 1892 que trataban de ennoblecerse mediante el vínculo con Cristóbal Colón y con los españoles del siglo XVI, y los mismos que ahora, como Andrés Manuel López Obrador, de desvincularse de todo aquello, a quienes les han cargado con la responsabilidad de los males que aquejan a México. Esta misma operación se hace en prácticamente todos los países hispanos, con contadísimas excepciones. Bien, Javier, ¿tú tienes algo que decir al respecto? Pues sí, a ver, estoy muy de acuerdo contigo, Fernando, en que a mí muchas veces muchas veces no, pero ya van unas cuantas que me ofrecen dar una conferencia, una charla, que ya me ponen el título, que es Orgullosos de nuestra historia. Entonces, es lo que tú dices, yo no me siento ni orgulloso ni avergonzado. A mí, yo me siento orgulloso de los hechos en los que he participado yo. Yo me puedo sentir orgulloso de mis hijos, me puedo sentir orgulloso de haber creado Academia Play, me puedo sentir orgulloso de las cosas que me quedan más cercanas, pero no me puedo sentir orgulloso de Hernán Cortés. Obviamente, la historia de Hernán Cortés me queda mucho más cerca a mí por ser español que la historia de China, por ejemplo. Y me puedo sentir, obviamente, fascinado por Hernán Cortés, porque la gesta de Hernán Cortés cuando entró en Tenochtitlán pues es fascinante, obviamente. Pues es que es innegable que ese hecho es que a todo el mundo le fascina, o la primera circunnavegación de la Tierra. Por lo tanto, yo no estoy orgulloso de Hernán Cortés, me fascina, lo dejamos ahí. Y quiero abrir el primer melón y ligarlo un poco con la conversación que tuvimos el otro día, con la pregunta que hacía, ya no me acuerdo, Juan Carlos o... Bueno, Juan, sin más. Juan Calle. Lo que pasa es que había visto lo de Juan C y dije, ya está, Juan Calle. Vale, Juan C es Juan Carlos, no, pero luego he abierto su perfil y ya he visto que era Juan Calle. Bueno, pues quiero abrir el primer melón porque tanto en cuanto la educación está en manos del Estado, yo creo que lo que premia al final es que los profesores
y incluso los académicos que se dedican a los estudios de historia vayan en la dirección que marca el Estado. Entonces, por ejemplo, si en Hispanoamérica, ahora mismo lo vemos en México, vosotros habréis vivido el caso de Guatemala, que yo no lo he vivido, pero el caso de México con Andrés Manuel López Obrador, que tiene una historia nacionalista en donde la gloria es las independencias, independizarse del Imperio Español, que eran los malos, el indigenismo es lo bueno, los indios, el mito del buen salvaje, los indios son los buenos, los españoles los malos, la leyenda negra a tutiplén, olvidas el pasado virreinal, pues eso es lo que quiere el Estado que se estudie, y por lo tanto los profesores, el 90% del profesorado irá en esa dirección, y los académicos que hacen nuevos estudios irán un poco en esa dirección, la que marca el Estado, porque la educación está en manos del Estado. Aquí ocurre un poco lo mismo. Ahora mismo vemos que casi todos los estudios académicos que se hacen ahora mismo son de estudios de género, de la cultura woke, todos estos rollos, porque es lo que está mandando y ahora es lo que se lleva. Es lo que, igual que en época de Franco, pues harían otro tipo de estudios históricos. Ahora mismo la dirección que marca el Estado, los profesores y los académicos la siguen. Entonces, pues aquí tenemos la cultura woke, y por eso han salido también estas leyes de educación que comentábamos el otro día, que a mí me parecen disparatadas, y creo que son las leyes, la ley más ideológica, la LOMLOE, la ley más ideológica de la transición, no digo de la historia de España, porque en el franquismo el otro día estábamos hablando de la enciclopedia Álvarez, que ya me he informado, y que el 80% más o menos de todos los libros de texto de España iban con la enciclopedia Álvarez. Porque yo dije que mis padres no habían estudiado con eso, pero bueno, mi madre estudió en el británico y mi padre tenía libros de SM. Pero es verdad que es que lo que marca el Estado, si la educación está en manos del Estado, al final lo que premia es pues acercarte, y lo que expulsa también es lo que se aleja de esas líneas y esas directrices que marca el Estado. Resumiendo, que para el conocimiento histórico es tan malo la cosa woke que dice Javier, lo que es el posmodernismo en esencia, como el patrioterismo. Ambas cosas hacen muchísimo daño al conocimiento histórico porque lo ajustan, lo moldean, lo trastocan para dar satisfacción a alguien que quiere poder o que ostenta el poder en el presente. Así que en ambos casos son esencialmente negativas. Pero lo que vemos es que los planes de estudios dictados desde arriba, conformados desde arriba, van en esa dirección en función de la época. Pues hace 80 años en España eran patrioteros y hoy son posmodernos. Vamos, nada que extrañarse. Lo que comentaba Alberto el otro día era que esto va por modas. Que quién sabe si dentro de otros 80 años, ya no estaremos aquí para verlo, pero bueno, quién sabe, nuestros hijos o nietos pues verán cómo las nuevas leyes de educación han vuelto al patrioterismo, y será tan malo como esto del posmodernismo. Bien, vamos a seguir, vamos con Teresa. Teresa, Teresa, según estoy viendo aquí en tu perfil, eres historiadora del arte, como Alberto Garín. Así que me barrunto que vas a hacer una pregunta extraordinaria. Bien, ya te has activado el micrófono, pues nada, dispara, Teresa. El micrófono es tuyo y en este momento el programa también es tuyo. Bueno, buenas tardes. Muy buenas. Me encanta participar aquí porque realmente en mi caso somos grandes seguidores vuestros, y si me permitís voy a hacer dos cosas. Primero, un halago hacia la labor que tenéis divulgadores como vosotros dentro de canales alternativos que ya no son tan alternativos, y que sois la esperanza de quizás esa forma de educar dirigida por el Estado. Creo que hoy en día la gente que tiene curiosidad puede encontrar en canales como YouTube o en Twitter voces diferentes, mucho más autorizadas muchas veces, no te digo de catedráticos, pero la prensa, que hay ahí pues muchos intereses pues demagógicos detrás. Y creo que una esperanza para la historia y para que se sepa pues muchas cosas y la gente conozca más a fondo la historia, pues son comunicadores como vosotros. Deciros que a mí fueron mis hijos los que os descubrieron. Me dijeron: mamá, tienes que escuchar a estos, pues a los tres. Me hablaron de los dibujos de Javier, de Fernando, y bueno, os escucho activamente. Y pues eso. Y luego otra cosa, reconozco que no he escuchado el podcast sobre la enseñanza de la historia, pero en cuanto he visto el tema, a mí hay una cosa que me ha venido enseguida a la cabeza.
y que es el estupor que me ha producido ver que el estudiante con mayor nota de selectividad en Madrid, casi un 14 sobre 14, ha elegido filosofía clásica y se han echado sobre él de una filología clásica, perdón. Se han echado sobre él que el pobre chico es que ha tenido hasta que cerrar sus redes sociales diciendo que qué barbaridad, qué forma de perder sus talentos y sus habilidades. La pregunta sería, ¿por qué? Y si hay una intención detrás, en el fondo, de aborregarnos, están tan denostadas las carreras de humanidades, cuando son carreras que, aparte de darte mucha felicidad, puedes combinarlas con otras carreras. Hoy en día hay un montón de posibilidades de máster posteriores, te dan una felicidad tremenda porque disfrutas allá donde vas, te enseñan a ver lo que está sucediendo en la actualidad con perspectiva y porque no hay nada nuevo bajo el sol, porque las cosas que suceden ya han sucedido antes y hay muchos ciclos. Y bueno, pues era eso un poco, ¿no? Porque si hay casi realmente un interés casi oculto de despreciar esas carreras de historia para, pues bueno, para que no nos enteremos de verdad, pues eso, pues que todo está conectado y que todo tiene un sentido y que no hay blanco ni negro. Pues muchas gracias, Teresa, por tus amables palabras, amabilísimas. Bien, la contrahistoria es cualquier cosa menos alternativa. Acabo de mirarlo y es la número 1 en su categoría en iVoox. Lleva mucho tiempo allí, además. Es decir, dentro de la categoría de historia es el programa más escuchado de todos. Eso significa que de alternativo tiene poco. Es bastante mainstream, en tanto en cuanto pues siempre está muy por arriba. Eso de alternativo como algo minoritario, no. El podcasting o la televisión en línea, como puede ser YouTube, ya no tienen nada de alternativo. Lo alternativo está empezando a ser la radio en la frecuencia modulada y la televisión normal, atmosférica, vamos. Esto, ya digo, es lo alternativo. Empieza a ser difícil encontrar a alguien que vea la televisión. Lo normal, lo mainstream, somos nosotros, tanto los que están al otro lado como los que hacemos contenido a través de estos canales. Bien, respecto a lo que tú nos preguntas, creo que la persona más adecuada, y no es broma, es Alberto Garín. Así que sé que además tiene la respuesta y casi le conozco también, que te podría decir qué es lo que te va a responder, pero te lo va a hacer él. Alberto. Bueno, hay una cosa que ha dicho Teresa muy interesante y que uniría a la reflexión que compartía Javier antes. El hecho de decir, bueno, gracias a nuestros canales estamos tratando de difundir una historia que trata de ser más veraz, más aproximada a la realidad y demás. Es muy curioso porque Fernando y yo estudiamos historia a principios de los años 90. No, somos más viejos que eso. Estudiamos historia a principios de los años 90. Nuestros profesores eran señores que tenían 40, 50 años y que a su vez habían estudiado historia 30 años atrás, lo que quiere decir que habían estudiado historia en los años 60. Buena parte de ellos respondían a la historiografía marxista, es decir, unos señores formados en la Universidad Española franquista de los años 60 eran marxistas. Y además, no criptomarxistas escondidos que habían tenido que hacer, no, llevaban publicando artículos desde que tenían 25 o 30 años, en los que ya mostraban esa tendencia al materialismo dialéctico, y lo hicieron. Con lo cual es muy curioso porque hemos de ser conscientes de que no es tanto que el Estado nos imponga un discurso, como que hay un público que busca ese discurso y el Estado se lo ofrece. O sea, el Estado se ajusta a lo que el público quiere. Y es algo que hemos de entender. O sea, no hay 4 señores malvados encerrados, no sabemos en qué torre de marfil, queriendo manipular nuestras mentes, sino hay un montón de políticos que abren bien las orejas en la calle, ven lo que el público quiere escuchar y se lo ofrecen. Entonces, en ese sentido, no hay unos programas de Estado. O sea, la reforma educativa que se plantea ahora no responde, sí que hay una parte ideológica. Entonces, bueno, vamos a hacer matemáticas de género. Pues bueno, esto tiene 3 titulares en las redes sociales y pasado mañana no va a ningún sitio. Ahí se muere. Pero el tipo de historia que podemos ofrecer sí que responde, que es lo que decía antes a nuestro colega Miguel de México, sí que responde a lo que el público busca. O sea, ¿queremos justificar nuestro fracaso? Pues entonces vamos a hablar de los malvados que eran los españoles de la conquista. Queremos ponernos todos la etiqueta de que estamos en el mundo contemporáneo, somos completamente alternativos, pues entonces vamos a favorecer la historia de las mujeres, vamos a dar una vuelta a, qué sé yo, cómo se ha abordado temas de la esclavitud, la historia de África. Entonces, entendámoslo bien, que el Estado
no se inventa ningún programa de estudios que la mayor parte de la población no quiera recibir. Bien, quitando esas pequeñas anécdotas, ya digo, las matemáticas de género, que no tienen ningún recorrido, ¿vale? Y una reflexión más, y aquí me va a disculpar Teresa que me vaya a la pregunta previa cuando nos hizo Juan Calle. Decía Fernando, hemos de ser conscientes de que biológicamente los conquistadores son nuestros antepasados, al menos. O no. O sea, Pedro Alvarado, que es quien conquista Guatemala, es casi totalmente seguro que sus nietos no soy yo, son los guatemaltecos. Entonces, es que ni siquiera el hecho de que Pedro Alvarado nació en España implica que sea mi tatarabuelo. Pedro Alvarado, que fue a Guatemala, se reprodujo allí y se murió allí, es el tatarabuelo de los guatemaltecos que reniegan de él. Bien, hay otra cosa respecto a lo que comentas del número 1 de la selectividad de este año, que ha decidido estudiar filología clásica, y a mí me parece muy bien. Si lo que le interesa es estudiar latín, griego y demás, pues fantástico, pero tiene cierta razón de ser que muchos se lo echen en cara y le digan, pero ¿cómo estás desperdiciándote de esa manera cuando podrías estudiar, qué sé yo, ingeniería de telecomunicaciones? Ten en cuenta que los estudios universitarios no se hacen por gusto. La mayor parte de la gente no estudia por gusto, estudia con intención de obtener una certificación que le permita colocarse en el mercado laboral, insertarse bien ahí y ganar dinero. Y la filología clásica pues le pasa un poco lo mismo que a la historia, como lo que Alberto y yo cuando hicimos esa carrera sabíamos perfectamente, como se decía entonces, no sé si se sigue diciendo, eso de que tiene pocas salidas. Las salidas nos las hemos tenido que buscar nosotros, pero Javier, que está aquí con nosotros, no estudia historia, estudió arquitectura, que era, en los años 90, una carrera con salidas. Era una carrera que si uno estudiaba prometía que uno en el futuro podía colocarse bien en un estudio de arquitectura, incluso montar uno propio y llegar a ganar mucho dinero, también de fama y reconocimiento. Bien, Javier, tú al final has terminado dedicado a la historia a pesar de que estudiaste una carrera, entre comillas, con salidas. Sí, pero bueno, eso de una carrera con muchas salidas te lo compro en los años 70, cuando estudió mi padre, a lo mejor. Porque cuando estudié yo, que fue además justo cuando terminé, estábamos en plena crisis, la mayoría de mis amigos tuvieron que emigrar fuera y sus salidas estuvieron en Inglaterra, en China y en otras partes del mundo. Sus porque salidas, en España no. Sus salidas fue la terminal de salidas del aeropuerto de Barajas, ¿no? Exacto, sí, la terminal de salidas, justo. Porque aquí no había trabajo para arquitectos y es más, cada vez más gente quiere estudiar arquitectura y España no está preparada para tener tantos arquitectos. Hay 4 veces más arquitectos en España que en Alemania. Creo que era una estadística que miré hace tiempo. O sea, que España al final expulsa a los arquitectos y los arquitectos al final se tienen que reciclar. Que en mi caso yo me he reciclado porque he querido, porque mi padre es arquitecto y yo tengo un estudio de arquitectura conocido y yo trabajaba en su estudio de arquitectura y podía haber heredado el estudio de mi padre si me hubiese empeñado en ello, pero al final terminé haciendo lo que me gustaba y yo estoy muy contento, no echo de menos la arquitectura, no digo que reniegue la arquitectura ni que es una cosa que no me guste, porque me gusta la arquitectura, pero al final he terminado trabajando de otra cosa que tiene que ver poco con la arquitectura, si acaso algunas cosas tangenciales, pero bueno, que yo estoy muy contento. O sea, que yo al final soy como el alumno ese que decía Teresa, que teniéndolo todo para a lo mejor haber heredado el estudio de mi padre y haberme colocado y tal, pues he querido hacer otra cosa. Y he acabado haciéndola, porque era lo que realmente me gustaba. Otra cosa relacionada con las humanidades. Sí. Bueno, la arquitectura tiene un componente de humanidades y un componente técnico, científico. Pero sí, la historia no tiene ese componente tan técnico-científico. Y la arquitectura tiene también un componente de adefesio en el caso de Le Corbusier, como bien sabes. Ya estamos. Para eso tendremos que hacer una contrarréplica monográfica. Vamos a poner a caer de un burro a este hombre, a Le Corbusier. Entonces entrarán todos los arquitectos de la escuela a insultarme y tal. Por suerte vosotros sois corbusieristas, así que no habrá problema para compensarme, quiero decir. Bien, pues vamos a pasar con el siguiente. El siguiente es Xavier. Xavier, mira, ya se conoce cómo funciona esto. Xavier Rodríguez se llama, que es politólogo hispano-venezolano, según veo aquí, latinoamericanista. Bien, y analista parlamentario. Vamos, Xavier, que lo eres todo. Bien, pues ya está, ya tienes el micrófono, ya sabes, dispara, pregunta.
Gracias, gracias. Bueno, un gran saludo a todos, a los tres. Saludos desde aquí, desde Houston, Texas. Y como saludaría aquí, howdy, y'all. Así que bueno, encantado principalmente con el episodio que hicieron de la contrahistoria, muy bueno, muy pertinente. Solamente quería dar un pequeño comentario y reflexión, pues porque claro, ustedes aquí en este momento son el centro de referencia, ¿no? Y no quiero quitarle protagonismo, pero sí, ciertamente en esa contrahistoria hubo cierto debate, lo cual saludo y me parece muy sano y necesario. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Javier, con ese tono de preocupación con respecto a que este tipo de contenidos políticamente y selectivamente con criterio político se incorporen en el pensum a nivel de la educación básica, porque sí tiene un componente peligroso y pernicioso que obviamente entiendo también tu punto, Fernando, en el que dice, bueno, quizás a los 40 años no nos acordaremos de esto, cuando nos toque nuevas generaciones, esto quizás será un mero anécdota, pero cuidado, porque fíjate que esto no tan solo ocurre con la educación básica, también ocurre a nivel hispanoamericano con la formación universitaria. Las escuelas de sociología, relaciones internacionales, ciencia política, antropología, historia, en su gran mayoría dependen del presupuesto público. Y evidentemente, profesores, estudiantes, incluso egresados de esas carreras, muchas veces se lo piensan emitir un juicio crítico sobre su potencial empleador. Consideremos que la sociología laboral de Hispanoamérica no tiene tantas libertades o cursos de acción alternativo al Estado como puede haberlas ahora mismo o en los últimos años en España, ¿no? Se lo digo como venezolano, ¿no? Que también vivió de cerca que esto no es nada más un mero asunto que genera una preocupación coyuntural. No, es un problema estructural importante y que incluso también tiene un componente muy marcado en la sociología electoral. Esto, sobre todo para la mentalidad de nuestros políticos, pues que están pensando adictivamente en la elección siguiente, no en las próximas generaciones, no en decisiones de Estado, ¿no? Que trasciendan más allá de las discrepancias políticas, sino que piensan en la elección siguiente. Este tema es un tema muy importante porque esto sí le produce resultados, que se vea la historia como un instrumento de propaganda política, es algo que está muy presente y que sí tiene un impacto en lo político, así que en ese sentido sí estoy como a favor de lo que plantea Javier y bueno, y muchísimas gracias por traer estos temas, y otros tantos temas tan importantes y necesarios en el debate público de nuestra Hispanoamérica. Así que bueno, un saludo desde Houston. Pues muchas gracias a ti, Xavier, por tu participación. Bien, creo, Alberto, que Xavier desde Houston y tú estás en Las Vegas de Matute, que están un tanto distantes entre ellas, pues te ha centrado un balón, ¿eh? Sí, y aquí volvemos a pensar hasta qué punto los profesores de primaria, de secundaria o en la universidad puedan influenciar y adoctrinar a nuestros estudiantes. Y la respuesta la podemos tener nosotros mismos. O sea, que los contraescuchas me digan qué profesores influyeron en su vida realmente, ¿vale? Y hasta qué punto esa influencia les marcó una ideología que hayan podido tener conciencia años después de que era una ideología equivocada. Bien, entonces, pensemos cómo funcionan nuestros adolescentes hoy. ¿Cuántas horas de clase de historia puede recibir un muchacho de 12, 13, 14 años a la semana? 5 horas de historia a la semana, vale. ¿Cuántas horas ese mismo muchacho se va a pasar viendo en YouTube al Rubius o a Ibai? 25 horas. ¿Quién le va a influenciar realmente? ¿Quién es el que le puede impregnar con ciertas ideas buenas o malas? ¿Quién es el que le puede hacer cambiar su manera de mirar el mundo? El pobre profesor de historia, que en esas 5 horas semanales, la mitad del tiempo se la pasa pidiendo silencio, llamando al orden, explicando el ejercicio, regañando a fulanito que no escucha, o estos youtubers que tienen toda la atención concentrada en ellos de la persona que le mira. Entonces, porque vamos a pensar que las generaciones contemporáneas son diferentes a nosotros y cuando nosotros estuvimos en el colegio podemos decir, pues es cierto, yo a lo largo desde el parvulario hasta que hice el doctorado he podido tener 150 profesores, de los cuales me han influido notablemente 4 o 5. En la contrahistoria yo citaba uno de ellos, que Fernando también conoce porque estaba en la Autónoma, Santos Madrazo. Para mí Santos Madrazo fue un profesor maravilloso. O sea, es un tipo, como persona es un tipo fantástico, como profesor es increíble. Clara y abiertamente declarado marxista. Pues bueno, yo no sigo la historiografía marxista. Es más, si ya hubo algo que me provocó Santos Madrazo es a criticar esa forma de hacer historia. Así que si algo le tengo que agradecer a Santos, no es que me influenciara
para hacerme un historiador de historiografía marxista, sino todo lo contrario. De modo que, ¿por qué pensamos que nuestros jóvenes hoy se comportan de una manera distinta como nos comportamos nosotros en el pasado frente a una serie de pobres profesores que pasan muy pocas horas con nosotros a la semana, cuya capacidad de influencia es realmente limitada, y sin embargo tenemos el miedo de no, es que hubo un político que no sé qué parte del boletín oficial del Estado incluyó una nota? Hombre, que no. Pensemos en nosotros mismos cuando éramos adolescentes, y nuestros adolescentes hoy son como nosotros, con más pilas. Limitada o negativa, Alberto. Es decir, basta que el profesor diga algo para que el alumno haga exactamente lo contrario, al menos buena parte de los alumnos. Cuando nosotros estudiamos en la universidad, los que nos enseñaban, entre comillas, ya decía el otro día yo en el programa que nos enseña, se aprende si se quiere aprender, que podemos tener al mejor profesor del mundo, que si no hay voluntad no es posible enseñar. Bien, los que nos daban clase eran gente formada en los años 60, los más jóvenes en los 70. Bien, los más jovencísimos pues se habían licenciado en los 80. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los que son hoy los apóstoles del pensamiento posmoderno, es gente esencialmente, los grandes escritores, los referentes, etcétera, es gente que estaba formada en los años 50, 60, 70, que estudiaron y se formaron en universidades occidentales en las que, por supuesto, la homosexualidad no estaba permitida. No lo olvidemos, la Universidad de Oxford de los años 60 era implanteable, ¿no? Celebrar, qué sé yo, el orgullo gay, por ejemplo. Y quien dice Oxford dice cualquier universidad de la época, de Estados Unidos, del Reino Unido, de España, de Francia, Alemania, de cualquier sitio. Bien, pues de allí salió, de esas universidades tan conservadoras, con catedráticos que provenían de la universidad de principios de siglo, son las que parieron los pensadores posmodernos actuales. ¿Qué influencia tienen esos pensadores y esa ideología tiene sobre el común de los críos, de los chicos jóvenes? Yo personalmente creo que es poca, porque de la misma manera que tuvieron poca los anteriores, en una palabra. Es decir, que al final, como bien dice Alberto, estamos dando demasiada importancia a 4 clases a la semana, cuando lo que hace un chico de 16 años es pasarse el día pegado al teléfono móvil, viendo Twitch, viendo YouTube, con TikTok, etc. La influencia que tiene un TikToker famoso o un Twitcher, un streamer famoso sobre un chico español o venezolano o estadounidense o argentino sobre él, sobre cualquier chico de 16 años, es mucho mayor que la que pueda tener un profesor de historia y no digamos ya un político haciendo un plan de estudios. De la misma manera que la influencia que tenía Jim Morrison de los Doors sobre esos jóvenes de los 60 o los Beatles o cualquier cantante de rock, que eran las estrellas de la época, estrellas incontestables además, tenía mucha más influencia de la que podía tener cualquier profesor. Esta es la realidad. Nos guste o no nos guste, al final somos a lo que dedicamos la mayor parte del día. Si la mayor parte del día la dedicamos a estar jugando con los videojuegos en Twitch o no sé qué, o en el TikTok o en el Instagram, y esos son nuestros referentes, pues esos son los que van a conformar la manera en la que pensamos. Y no, como bien dice Alberto, un simple profesor que la mitad de su tiempo lo pasa mandando callar y la otra mitad de su tiempo tratando de ajustar lo que explica a un programa, que ni le da tiempo porque es muy ambicioso, porque simplemente es fantasioso. Sí, es cierto, hay contenidos ideológicos que el jovencito los descuenta, sabe que y más lo considera algo que viene desde arriba, que es impuesto por la autoridad, digamos. De ahí que su efecto es limitado o directamente negativo. Basta con que insistas a un adolescente con algo, y cualquiera que es padre lo sabe, para que ese adolescente, a poco que sea medianamente independiente, haga lo contrario. O por lo menos lo ponga en duda. ¿Vale? Siempre va a haber un empollón que obedezca de manera que siga exactamente lo que le dicen en la escuela, pero bueno, es que esos son pocos, afortunadamente. Es decir, los corderos son siempre poquitos. Lo normal es que la gente, y sobre todo a esas edades, piensa que un chico de 16 años no tiene nada que perder. Se puede condicionar el modo de actuar de un treintañero porque está pagando una hipoteca o el alquiler o tiene que salir adelante, pero no de un adolescente, no de un quinceañero. Eso es poco menos que imposible. Pero bueno, Javier, ¿tienes algo al respecto? Pues sí, a ver, yo estoy en parte de acuerdo, ya os lo dije el otro día, con las cosas que decís. Está claro que la juventud es muy rebelde y que el papel de los profesores y de los pedagogos no es tan decisorio en la formación de los jóvenes hoy en día. En eso estoy de acuerdo, pero de todas formas vosotros tendéis mucho a minimizar
el problema. Y yo creo que se puede criticar abiertamente. Y yo estoy en ello. Yo quiero criticarlo porque a mí lo que está haciendo la nueva LOMLOE me parece un disparate. Por mucho que luego a los alumnos todos estos rollos a lo mejor les produce un efecto contraproducente y de tanto machacarles con la ciudadanía ética y digital, con la responsabilidad ecosocial, con el papel de las mujeres, con el colonialismo, con lo malo que fue, con la memoria democrática, con todos estos rollos, al final, pues los alumnos, yo sí creo, como vosotros, que van a acabar echando pestes de todas estas cosas y que probablemente creen una ola que ahora no la estamos viendo, pero la veremos dentro de 15 años, muy probablemente. Que no la estamos posible. viendo a Javier. ¿Tú sabes cuál es el Bueno, principal sí, hay una núcleo? reacción, ¿Tú sabes cuál es el principal núcleo de votantes de Vox en España? No, digo que no la estamos viendo. Que no la estamos viendo. Los que ahora están estudiando, que son chavales de 12, 13 años, no estamos viendo que estén haciendo esos chavales estudios académicos o que estén divulgando o que estén. Me refiero a que falta una generación para ver qué es lo que produce esos alumnos dentro de 15 años. Pero sí que ya estamos viendo una reacción política, claro que la estamos viendo. O sea, son ciclos. De todas formas, creo que gracias a que hay gente crítica y que critica estas cosas, también influye en que haya esos cambios políticos. Y esos cambios políticos se están dando. Probablemente nos pasemos de frenada e iremos a lo mejor a otra cosa que también vuelve a ser mala. Entonces es muy difícil cuando tienes cambios pendulares políticos y donde nos intentan imponer una visión que es verdad que el sistema falla y que hay un problema de raíz y que es que la educación, el papel del Estado en la educación es excesivo, que es a donde creo que en eso estamos todos de acuerdo, pues ese péndulo que se produce muchas veces estar en el centro es complicado y entonces pues vas dando bandazos de un lado para otro. No sé cómo van a ser las leyes educativas dentro de 5 o 6 años, me lo puedo imaginar, pero lo que no sé es cómo van a ser esos estudios, si los alumnos, las tesis doctorales. Yo no sé si me lo decía el otro día tío Blanco Hetero, que ahora casi todas las tesis doctorales tienen que ver con la ideología de género. Probablemente dentro de 15 años a lo mejor eso ha cambiado. Entonces eso es lo que no sé. ¿Cómo van a ser las tesis doctorales del futuro? No, les empezarán a faltar los temas. Ya está, les empezarán a faltar los temas. Seguramente, pero no sé, a lo mejor dentro de 15 años hay otro rollo y está de moda otras cosas que no estamos sabiendo prever ahora y que andarán con otras historias, no lo sé. Pero es que yo creo pero que... de todas formas hay que criticarlo. Creo que hay que criticarlo. La labor del historiador es comprender el pasado, ¿vale? Para entender el presente. No es cambiar el mundo. A pesar de aquello que decía Marx, ¿no? Ya es hora de que los filósofos cambien el mundo y tal. Y lo cambiaron, sí, lo cambiaron para peor. La idea del pensador, el analista, tienen que entender por qué las cosas son como son y tratar de transmitirlo, no cambiar el mundo. Porque más no está al alcance de una sola persona, ni muchísimo menos. Está bien ser crítico, evidentemente, con el acontecer político del día, pero sabiendo que todo es muy rápido y que es puro cortoplacismo, que cambian los gobiernos, que cambian las modas, etcétera. Vamos, que unas cosas van y vienen. Miramos, por ejemplo, el mundo de hace 10 años y nos empieza a parecer extraño. Y será también extraño el mundo de dentro de 10 años. ¿Os acordáis con las idioteces que estábamos en 2022, cuando estemos en 2032? De la misma manera que ahora decimos, pues caray, esto en 2012 ni siquiera se decía, ¿no? Lo de las matemáticas de género, por ejemplo. Había empezado ya, algo apuntaban maneras, especialmente en la academia en Estados Unidos, pero nada más. Y de la misma manera que vino, pues se fue. Y los políticos estarán con otras tonterías, porque la labor del político es conquistar y retener el poder. No tiene otra función. La política consiste exactamente en eso. Bien, pues vamos a pasar ahora con... Dime. Déjame un segundo matizar una cosa, que parece como que yo lo quiero criticar desde mi labor como divulgador de histórico. Yo como divulgador histórico, yo no critico estas cosas. Yo esto lo hago en mi Twitter personal, como tú criticas también a tu manera, que es siempre muy irónico a los políticos o los disparates y los dislates a los que nos tienen acostumbrados todos los políticos hoy en día. Y bueno, pues Alberto Garín a lo mejor lo critica a su manera, que es poniendo jambas, dinteles y fotos de vacas, no sé. Pues cada uno lo hace a su manera. Yo a lo mejor doy la impresión
de que estoy siempre cabreado, ni mucho menos. Pero bueno, yo lo critico de una manera, tú lo criticas con ironía y otros pues pasan más. Hombre, Javier. Pero que no lo hago desde una actitud activista, Cabreado desde el no. historiador. Pero cabreado no, pero siempre estás buscando Gresca. Reconócelo. Y te gusta, además. Sí. Hombre, es divertido, un poco la Gresca. La teoría de Alberto es que como eres arquitecto, la necesitas. Necesitas ese tormento, ¿no? Mientras que Alberto y yo pues somos más tranquilos. Alberto el tormento y el éxtasis. Claro, Alberto directamente pasa y hace muy bien. Y yo pasar no paso porque mal que bien soy periodista. Pero bueno, una de las cosas buenas de saber historia es que te tomas todo con bastante tranquilidad, porque sabes que vamos a estar aquí 4 días y luego vendrán otros que estén 4 días y luego otros que estén 4 días. Y que no hay que amargarse demasiado la existencia por tonterías que van a durar ni siquiera 4 días, sino 4 horas o 4 minutos. Bien, pues vamos ahora con Aitor, que a lo tonto llevamos ya casi 1 hora con el programa. Vamos con Aitor Calero, que está ya, pues ya está de hablante, así que ya está, no tienes que hacer nada más, Alberto, simplemente hablar a cualquiera de los 3 o a los 3 a la vez las preguntas que creas convenientes. ¿Qué tal a todos? Hola a todos. Alberto no, Aitor. Alberto es al quien voy a hacer la pregunta. Perdón. Aitor Calero, más eres un clásico de la contra desde el principio. Desde hace mucho, sí. Sí, desde los primeros días. Creo que dijiste otro día que empezaste en 2016, pues yo no sé si 2017. Por ahí, sí. O sea que... Nada, pues un placer hablar contigo en persona. Pues nada, mi pregunta va para Alberto y bueno, luego para Javier en segundo lugar. Sería... no sé qué fuentes hay sobre esa teoría que le he oído alguna vez acerca del papel que tuvo la América hispana en el desarrollo económico y en cuanto a estructura de Estados Unidos, ¿no? Siempre ha comentado que gracias a la capacidad de consumo que tenía toda la América hispana, pues eso provocó o impulsó bastante el desarrollo. Y no sé si hay algún tipo de libro o documentación, alguna referencia donde se pueda abordar eso o sí, ampliar un poco esa información porque sí que es verdad que aunque en teoría estaba bastante limitado el comercio, ¿no? Por revolución en España, por cierta imposición, al final había bastante contrabando y creo que se saltaba un poco todo eso, ¿no? Entonces, bueno, esa era una parte. Y otra es preguntarle a Javier si haría algún vídeo de esto, que yo creo que es interesante porque no me suena que se haya abordado nunca, y si ha pensado alguna vez en hacer vídeos en inglés en su canal. Gracias, eso es todo. Muchas gracias a ti, Aitor. Bueno, pues vayamos por orden, ¿no? Y el orden es que ha empezado Aitor por Alberto, así que Alberto, ahí lo tienes. Bueno, si hay bibliografía al respecto de esa influencia del mundo hispanoamericano a la revolución industrial, como tal, no. Algún día tenemos que escribir el libro con Lorena Carrasco, con quien estamos trabajando. Lo que sí tienes es una cantidad ingente de fuentes sobre contrabando en Hispanoamérica. Bien, sería cuestión de que después, si quieres, en las notas te podemos pasar con Fernando los libros básicos que te explican contrabando en el Caribe, contrabando en el Río de la Plata, contrabando en el Pacífico, contrabando con el Galeón de Manila y demás. Bien, entonces sí que hay una cantidad pero espectacular de documentación en el siglo XVIII de la cantidad de producto que llegaba a las colonias caribeñas de Inglaterra, sobre todo a Jamaica, y cómo llegaban los hispanoamericanos a Jamaica a hacer ese intercambio. Lo que no se ha hecho ha sido ese trabajo sistemático de reunir toda esa información de fuentes. ¿Por qué? Pues porque la investigación histórica se construye, la investigación histórica, digamos, científica, a partir del siglo XIX, siglo XX. Claro, en el siglo XIX quien construye la historia es el mundo anglosajón, alemán, francés. ¿Cómo van a decir ellos que el éxito, sobre todo los anglosajones, que el éxito de su revolución industrial se lo deben a Hispanoamérica? Es que, aunque ellos pudieran haberlo vivido en sus carnes, o sea, los historiadores de 1830, 40, 50 todavía habían conocido esa importancia del contrabando, en muchos casos a lo mejor lo habían vivido o tenían cierta fortuna porque su padre lo había hecho. ¿Cómo van a reconocer eso? O sea, yo estoy construyendo mi historia y en mi historia sacamos a un elemento de la ecuación que es el mundo hispanoamericano. Yo quiero contar la historia de mi país, que es súper exitoso y maravilloso. Entonces, a partir de ahí, en el momento que queda fuera de la ecuación, pues no lo vamos a recuperar hasta que te lo plantees como un debate historiográfico, que es donde arrancamos la investigación con Lorena Carrasco. Oye, ¿te has dado cuenta que hay un elemento que no hemos incorporado, que es cuál es el mercado ventajoso que Inglaterra tuvo respecto a otros procesos industrializadores previos en Países Bajos o en Italia? Y es una pregunta meramente historiográfica. Entonces, ya digo, bibliografía como tal no hay. Fuentes, miles y miles de documentos. Bien, pues vamos a continuar por el siguiente. Y el siguiente es Javier. Ahí lo llevas.
A ver, Aitor, el tema que has planteado es interesantísimo y es verdad que no hay un libro que aborde exactamente lo que has dicho. Lo que hay es un podcast buenísimo de la Revolución Industrial que se aborda al final este tema, que supongo que lo habrás escuchado, de la contrahistoria, con Alberto y con Fernando. Y luego Alberto tiene en su canal, que su canal tiene que llegar a los 10.000 seguidores, no sé por cuántos va ahora mismo, pero hay un vídeo que es una charla que hizo Alberto en el Senado. Yo también participé ese día en esas jornadas, dando otra charla sobre la inflación en los siglos XVI y XVII, pero Alberto abordó muy bien este tema. Es una charla de 15-20 minutos en la que nos dejó a todos patidifusos, porque fue el mejor de esas jornadas, sin lugar a dudas, y es maravillosa esa charla. Y yo estoy esperando a que Alberto haga con Lorena ese libro, que yo creo que es un libro que va a cambiar. Va a ser un libro que dentro de 30, 40, 50 años se va a estudiar como se estudia ahora a lo mejor el libro de Earl Hamilton de todas las remesas de Indias y la inflación que hubo en el siglo XVI y XVII. Pues creo que ese es el gran libro que tiene que hacer Alberto, y le animo a que lo haga. Y la pregunta que me hacías de si hemos intentado hacer el canal en inglés, bueno, se llama Visual Academy, está en YouTube y tenemos algunos vídeos traducidos. Lo empezamos a hacer con Visual Politic, que ellos nos traducían los guiones y nos daban las voces en inglés. Lo que pasa es que lo tenemos un poco parado, pero ahí encontrarás ahora, pues no sé, habrá unos 20 vídeos. O sea que sí hay algunos temas que hemos abordado, por ejemplo, la Inquisición, que nos pedían mucho. Pues siempre se cuenta desde el lado anglosajón, pues hemos intentado abordarlo, pues como, bueno, es el mismo vídeo que tienes en Academia Play, pues lo tienes traducido ahí. Bien, pues vamos a continuar. Por cierto, el canal de YouTube de Alberto, que se llama Alberto Garín, sin más, lo buscáis en YouTube, tiene ya en este momento, lo he ido a buscar, 2.470 suscriptores. Y el reto es que tenga 3.000. Perdón, 3.000, 10.000, no 3.000, 3.000 los va a tener dentro de nada. Así que ya sabéis, todos los que estéis escuchando, id a YouTube y os suscribís, que tenemos que ponerle en 10.000, porque Alberto menos no se merece. Además, los de YouTube no dejan monetizar el canal hasta que no tiene un número concreto de visualizaciones, y entonces, para que Alberto se sienta impelido a hacer más vídeos, que los hace ahora aquí en mi estudio, los podréis ver, los que ha ido subiendo en los últimos meses, porque empezó a pedir, bueno, ¿qué meses? Empecé en 2020 a grabarle vídeos, y al principio no quería que nadie se enterase, era un canal secreto. Bien, ahora ya no es secreto, ya me he empeñado yo en que no lo sea, y el último además se lo grabó pues aquí este mismo jueves, vamos, que se lo grabé y en el acto lo subió. Bien, pues vamos a continuar, vamos con Alicia Monagas, que es coordinadora editorial de la obra patrocinada por Aveda y titulada Las ciudades inteligentes. Bueno, no está nada mal, Alicia. Así que nada, cuando quieras. Tienes, eso sí, que activarte el micrófono. Caray. Sí, ¿cómo ha entrado esto? A ver. Muy buenas, Alicia. ¿Me escuchan bien? Se te escucha bien. Están? Con unos ruidos. Ajá. ¿Desde dónde nos hablas? ¿Con unos ruidos? Sí, unos ruidos. Pero ya parece ser que se han calmado un poco. No sé cómo... No sé por qué hace eco. Bueno, ¿desde dónde nos hablas? Desde Caracas. De Caracas, Venezuela. Muy bien. Pues nada, vamos a abreviar. Sí. Empieza con las preguntas, sí. Alicia. Bueno, mira, yo de verdad que estoy muy contenta. Definitivamente comparto lo que la profesora Teresa pues aborda. Los temas son demasiado interesantes, son espontáneos y bueno, y tenemos mucha curiosidad en saber esa contrarréplica. Y cuando me entero que es educación, bueno, acá el tema educativo pues está un poco en boga porque, bueno, por la pandemia el Estado pues ha abandonado básicamente su labor constitucional y entonces el orden espontáneo se está imponiendo y aquí hay un grupo de profesores que a través de ONG están dinamizando ese entorno, que es el entorno de la acción humana, que es evolutiva. Pero me encanta el tema de la historia, porque en efecto, yo estoy muy enterada por el tema de las ciudades inteligentes, pues me interesa saber todo lo que pasa en nuestras latitudes, y en particular en España, obviamente.
Y sí observo con mucha preocupación pues estas decisiones que sin duda nos apartan de lo que tenemos que caminar, porque el entorno de una ciudad libre, un entorno de una ciudad inteligente parte precisamente de caminar estos lares. Y entonces me conecto precisamente porque hay una obra que quisiera compartir por acá, porque como todos estamos en estos procesos de aprendizaje, no vi el programa que genera la contrarréplica. Voy a tomar datos y voy a tener oportunidad de hacerlo. Lo que pasa es que he estado en conferencias y bueno, y estoy trabajando estos temas, entonces no he tenido oportunidad de conectarme, prometo que lo voy a hacer. Pero sí quiero poner en mesa un libro que es de un historiador casualmente, es norteamericano y su nombre es Richard Pipes. Richard Pipes, a mí, yo soy abogado, soy profesora de la Universidad Metropolitana aquí en Caracas, pues digo yo que me explotó la cotufa. Yo soy administrativista, la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo es AVEDA y estamos haciendo esta obra, yo soy su coordinadora editorial, pero ahí aprendí en la historia lo que significa el derecho de propiedad en libertad. Entonces, para aquella persona que en este mismo foro no encontraba algo diferente, pues yo le recomiendo este libro que definitivamente analiza muy ampliamente cómo ha sido la historia, el análisis de la propiedad desde incluso desde Grecia, pasando por supuesto su análisis por la Edad Media y bueno, analizando Rusia porque él es experto en temas históricos en Rusia. Entonces, pues nada, aprovecho la oportunidad para decirles que hay muchos en todos lados que estamos pensando en la educación y en una educación en libertad, porque definitivamente a nuestros muchachos se les promueve mucho el análisis crítico, pero sí nosotros los docentes tenemos que hacer muchas peripecias justamente para conectarlos con lo que es el futuro, y el futuro de ellos no es dentro de 10 años, no es hoy, y nosotros tenemos que comprender eso y hacer esa llave engranadora del pasado con el presente y luego el futuro. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que estoy muy contenta de estar acá con ustedes y bueno, espero que me hayan escuchado. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Richard Pipes fue un gran historiador, murió hace creo que fue un par de años, su hijo le ha continuado en parte, Daniel Pipes. Yo la verdad es que me gusta muchísimo, Richard Pipes tiene una de las mejores historias de la Revolución Rusa que jamás se han escrito, la volvieron a reeditar hace unos años, creo que coincidiendo cuando murió, estaba a punto de morirse, está publicada en español por la editorial Debate, por si os interesa, esta de Richard Pipes, es uno de los clásicos. Aparte de eso, él fue profesor en Harvard, si mal no recuerdo, toda su vida, y era de estos pues historiadores mayúsculos que se especializaba en un tema y sacó todo lo posible, todo lo que daba aquel tema, que fue esencialmente la historia de Rusia y la historia de la Unión Soviética. También a raíz de aquello pues tiene un libro magnífico, una historia del comunismo extraordinaria, dará cosa de 25 años, una cosa así. Vamos, Pipes fue de los historiadores que yo leí muchísimo en su momento, yo me especialicé en historia contemporánea y formaba parte de esos historiadores del mundo anglosajón siempre, curiosamente. Yo tengo formación histórica por elección propia, no por nada, de historiadores o británicos o estadounidenses, y la verdad es que con Richard Pipes hay que quitarse el sombrero, así que todo lo que leáis de este autor, bienvenido sea. Tú a Pipes le conoces, ¿no, Alberto? Bueno, tengo ahora delante de mí aquí en mi mesa el Propiedad y Libertad, que es el que estaba refiriéndose a Alicia. Es un ensayo clásico que recomiendo a mis estudiantes siempre que me preguntan, bueno, esta cuestión de los derechos de propiedad y demás, ¿cómo lo abordo? Pues inmediatamente les envío al libro de Pipes. Bien, pues si tú, Javier, ¿conocías a Richard Pipes? Está Javier, creo que Javier está con lo del cumpleaños de su mujer, porque se nos No, está ahí. Es que no tenía el micro activado. ¿No conoces tú a Pipes? Sí, claro, sí, le conozco, pero no he leído nada de Richard Pipes. Pero pues te lo recomiendo. Su Revolución Rusa es espectacularmente buena, ¿eh? Sí, me lo ha recomendado todo el mundo. O sea, todo el mundo que al que me gusta hacer caso, a los que me gusta hacer caso, pues recomiendan a
A Pipes, sí, evidentemente lo tendré que leer, lo tengo Bien, pendiente. pues, No tengo ningún libro suyo. Pues pero... ahí lo vamos a dejar porque no tenemos mucho más tiempo. Llevamos ya más de una hora con la contrarréplica de hoy y esto no deja de ser una contracrónica, la del domingo. Es decir, que la podrá escuchar el resto del mundo pues a partir de las 12:30 de esta misma noche, hora de Madrid, eso sí. Es decir, en América la podréis escuchar un poco antes, será allí ya al caer la tarde, pero vamos, que es la contrarréplica de todos los domingos que, como es habitual o relativamente habitual, la hago cada cierto tiempo en directo. En este caso, pues he tenido la suerte de contar con Alberto y con Javier. Así que nada, muchísimas gracias, Alberto, por habernos acompañado hoy. No, gracias a ti, Ali, por la invitación y sobre todo a los contraescuchas por sus preguntas y por estar ahí. Pues nada, y lo mismo con Javier. Javier... Pues nada, muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un placer y ahora sí que sí, ya me largo corriendo al cumpleaños de mi mujer antes de que me mate. Ya te puedes reincorporar a la fiesta. Muy bien, queridos. Pues hasta aquí llega la contrarréplica, bueno, que no es más que una contracrónica en directo de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Es un placer teneros siempre al otro lado y más cuando puedo compartir con varios contraescuchas y en este caso con dos amigos, como son Alberto y Javier. Así que con esta, y esto se lo digo a los oyentes, a los contraescuchas, pues nos despedimos hasta la contracrónica del próximo lunes.